100 años de honradez y 40 de vacaciones, decían con notable sorna los comunistas en la transición, refiriéndose a los socialistas, en referencia a ese eslogan del Partido Socialista de 100 años de honradez. Este lo han retirado. Ahora simplemente se limitan a repetir como un mantra 40 años de democracia, por cierto, con la intención, poco y mal disimulada, de que cuaje la idea en el paisanaje que la democracia es gracias a los socialistas, que la han traído a España los socialistas, cuando nada más lejos de la realidad. Los comunistas, por cierto, y siempre lo recordamos, fueron, junto con los monárquicos, la única oposición digna de tal nombre al franquismo. De ahí lo de los 40 años de vacaciones. Los socialistas ni estaban ni se les esperaba. Al término de la Guerra Civil, en 1939, más de la mitad del paisanaje que en aquella época se identificaba con la ideología, con las ideas y con el Partido Socialista, cambió la camisa roja por la azul y se integraron en la Falange, con lo cual tenían, por lo demás, notables coincidencias ideológicas. Otros se exiliaron a México, a Buenos Aires, o cruzaron la frontera por los Pirineos y, bueno, pues algunos cayeron en el frente, pocos, las cosas como son. Lo de 1 millón de muertos, ya sabéis también, y os lo he comentado en reiteradas ocasiones, que no es más que el título de una novela de José María Gironella. 300.000 muertos en total, en la vanguardia, en la retaguardia, en las filas nacionales, en las filas republicanas, en las filas para unos fascistas, rojas para otros, etcétera, etcétera, y represaliados al término de la guerra, la verdad es que muy poco. Todo esto viene a cuento de que en los próximos días se cumplen los 40 años de la victoria del Partido Socialista en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. 11 millones y pico de votos, 202 escaños y con tal motivo en la calle Ferraz han organizado una exposición más bien discretita, conmemorando aquella efeméride, con fotos, con imágenes, con cartelería de la época y con un pesadísimo discurso de San Felipe González, ya sabéis, al que toda la izquierda, no toda, la extrema izquierda de Podemos le desprecia y le repugna el personaje, y buena parte del paisanaje de la derecha, pues hoy en día mantiene una relación pues prácticamente de fervor religioso, como el gran hombre de Estado, que según algunos parece ser que fue, como el hombre que trajo la democracia, vuelvo a insistir, cosa falsa, y la modernización a este país. Tuvo algunas luces, como es natural, no siendo la menor de ellas, la integración de España en 1986 en la entonces Comunidad Europea, hoy Unión Europea, con las sombras, dentro de esa integración también, de la aplicación de la política agraria común, que empezó a destrozar la agricultura y la ganadería en este país, y por lo demás también arrasó Reynosa y Sagunto, 1985, instigó, según se deducía de la investigación de un juez para nada de derechas como Baltasar Garzón y las investigaciones periodísticas de la época, una banda criminal organizada desde los aledaños del poder, o según muchos, desde el propio Palacio de la Moncloa, que asesinó a 27 españoles, la mitad de los cuales ni siquiera eran de ETA, y que por causa del secuestro de un anciano que nada tenía que ver con ETA, pues dio con sus huesos en la cárcel del entonces ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, y del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. Es el mismo Felipe González también, del latrocinio, del robo institucional, de la depredación más absoluta de las arcas públicas, Carmen Salanueva, el BOE, los fondos reservados, Luis Roldán y la pasta hasta de los huérfanos de la Guardia Civil, Filesa, Malesa, Time Sport, toma 100 años de honradez. ¿De qué se vanaglorian? ¿De qué se enorgullecen? Les tenía que dar vergüenza, como nos explicará luego nuestra buena amiga Manuela Cañadas, que hoy en día, como sabéis, pertenece a Vox Baleares, pero que durante muchos años comulgó con la ideología socialista y estuvo imbricada desde su predio autonómico en el Partido Socialista de aquella época y salió huyendo de allí, como tantos y tantos y tantas y tantas. Mi querida Pilar Castellanos se refiere a veces al socialismo en una frase que yo he acuñado porque me parece feliz, al que define como una droga, que hasta que no la abandonas no te das cuenta de que eras su esclavo. Eso es la ideología socialista.
os recomiendo que atendáis a la gestualidad de los discursos de ayer, la cara de Zapatero, que tenía más cara de Zapatero que nunca, la cara de suficiencia de Pedro Sánchez, que está encantado, no, encantadísimo de haberse conocido, y un Felipe González ya mayor, ya muy mayor. 80 años contemplan al personaje, cumplidos el pasado mes de marzo, y que ha abandonado su hostilidad de los primeros compases del actual gobierno hacia Pedro Sánchez, bueno, por una no buena relación, que no la tienen, las cosas como son, siguen sin tenerla, tienen una relación perfectamente descriptible, pero con una mansedumbre con respecto al personaje propia pues del que está ya pues en el último tramo de su vida, ¿no? Como el otoño del patriarca de su querido Gabriel Gabo García Márquez, que tantas veces dice haber releído. Pedro Sánchez apenas le pide consejo a Felipe González, sí se lo pide y mucho a Zapatero, que se ha convertido en un hombre muy importante en el socialismo español. Dicen las buenas lenguas, ¿no? Las lenguas más informadas del Madrid político, que comen, se hacen una comida, con perdón, no menos de una vez al mes, y que Pedro Sánchez consulta al actual empleado del tirano Maduro, a José Luis Rodríguez Zapatero, que también, según cuentan, ha hecho mucho dinero, desde que abandonó la política, que le consulta pues desde los asuntos más nimios hasta las cuestiones más endiabladas, propias de la responsabilidad de un jefe del gobierno, de la cuarta economía de la Unión Europea y de un país del G20 como es España. Quedan 14 meses. Lo sorprendente, con toda esta historia que os he resumido y que no amplío por no hacer eterno este campanazo, es la fidelidad a la marca que siguen teniendo millones de personas en este país. El Partido Socialista Obrero Español, mal llamado socialista, peor llamado obrero y pésimamente llamado español, partido sí que lo es, como organización y entramado de poder, orientado a mantener y a perpetuarse en el poder, con todos los cargos, las prebendas y el dinero que ello supone, es una maquinaria muy poderosa, como digo, y una creadora de un sello y de una impronta muy especial, probablemente la más poderosa en todo el panorama de la política española, porque en otras formaciones vemos cómo gentes y cargos, y altos cargos han fluctuado del PP a Ciudadanos, de Ciudadanos al PP, del PP a Vox, de Vox al PP todavía no hay precedentes. Denle tiempo, y que nadie se me enfade, denle tiempo que lo sabrá también, etcétera, etcétera. El Partido Socialista Obrero Español imprime una fidelidad tal que no menos de 5 millones de personas, aunque roben, maten, llueva, truene o haga sol, está dispuesta a seguirles votando contra viento y marea o como mucho a irse a la abstención si la hacen muy gorda o si las hacen muy gordas, como es el caso sobre todo en los últimos años. ¿Resulta increíble? Puede. ¿El paisanaje español es así? Sin ninguna duda. ¿Tenemos mal superada todavía una guerra civil? No les quepa duda alguna tampoco. Mal superada no la tenemos superada y desgraciadamente hay 5 o 6 millones de españoles, un suelo electoral de hormigón armado que, con tal de que no vengan, y no es la primera vez que lo decimos, los farcirtas siguen dispuestos a votarle a Pedro Sánchez o al que sea. Por tanto, cuidado, quedan 14 meses, pero, como hemos repetido en esta misma mesa y en este mismo micrófono, hasta el rabo todo es toro. Y mal harían los actuales dirigentes populares. El próximo viernes tendremos por aquí a nuestro buen amigo Mario Garcés, que está en la dirección del grupo parlamentario, y le preguntaremos por ello. Mal haría el señor Feijóo, mal haría su equipo en relajarse, tumbarse a la sombra, a la Bartola y esperar bajo el árbol a que caiga la pera. Que se lo digan a un tal Pablo Casado, cuyo sueño húmedo más delicado era ser un nuevo Rajoy, que se sentó debajo del arbolito a esperar a que le cayera la pera y fíjense ustedes la que le cayó encima. Arrancamos ya esta retaguardia del martes 19 de octubre de 2022 y saludamos a don Álvaro Climent, analista financiero y amigo de la retaguardia de Periodista Digital. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eurico. Bien, sobrevivimos, que no es poco. Que no es poco, ¿verdad? Oye, ¿cómo...? Bueno, lo primero de todo, me gusta siempre preguntarte por el estado general de los mercados. ¿Cómo está evolucionando la bolsa española, la bolsa europea y los mercados internacionales en estas últimas semanas y sobre todo en estos últimos días, donde las convulsiones, bueno, pues nos siguen sacudiendo casi de forma espasmódica? Bueno, los mercados, como ya hemos comentado muchas veces, están muy pegados al,
digamos, a la noticia del corto plazo, ¿no? Es decir, tenemos mucha incertidumbre por delante, no sabemos muy bien qué profundidad puede tener la recesión, pero es evidente que los mercados se adaptan. Y al final el sistema financiero es tan flexible y hábil que va poco a poco adaptándose a las situaciones en cada momento, ¿no? Bien de altos tipos de interés, bien de recesión económica, o bien en un momento determinado de bonanza, que no es el caso. Lo que estamos viendo yo creo que es un giro, digamos, hacia una especie de, digamos, negocio que va a permitir que aquellos grandes fondos que se dedican a financiar riesgo y que van a entrar en situaciones especiales, especialmente de financiación de fondos que están actualmente cotizando, pues van poco a poco floreciendo, ¿no? Es decir, los negocios tradicionales se van dejando un poco de lado, empezamos a mirar un poco situaciones a futuro que hasta ahora pues nos habían planteado, ¿no? Pues más insolvencias, más problemas de financiación. Lo hemos visto en Reino Unido. Reino Unido yo creo que es un caso y un ejemplo perfecto en el cual la Unión Europea debería de mirarse. Ya la propia Christine Lagarde el otro día ponía un poco el dedo en la llaga hablando de la potencial liquidez de los fondos en una situación de estrés, de los fondos europeos en este caso. Lo hemos visto en los fondos de pensiones ingleses, hemos visto una falta de liquidez, el Banco de Inglaterra ha tenido que intervenir, las medidas que se anunciaron por parte del Liz Truss dieron al traste directamente con el precio de los bonos soberanos y de la libra, y al final han tenido que revertir en un giro de 180 grados porque veían que bueno, los mercados se les desplomaban y que los fondos de pensiones iban al garete. Lo han tranquilizado, han hecho un giro, han mandado un mensaje de tranquilidad al mercado, la libra ha recuperado, los bonos soberanos parece que recuperan, hay más tranquilidad en los fondos de pensiones, pero es algo que tenemos que tener ahora mismo muy encima de la mesa y cualquier situación, como la de Credit Suisse el otro día, ahora en el tema de Reino Unido, y los avisos que está mandando la propia Christine Lagarde, evidentemente pues hay que tenerlos en cuenta y vigilarlos muy de cerca, porque cualquier decisión ahora mismo puede ser un problema precisamente para una burbuja de deuda que tenemos y que es claramente preocupante. ¿Qué impresiones extrajiste de la comparecencia ayer de Pablo Hernández de Cos? Una comparecencia, digo, con la que se abrió la semana en el orden político y económico, ¿no? Dentro de esa ronda que se inicia de comparecencias para la discusión y tramitación del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y de la que hoy, martes 18 de octubre, por si nos ven nuestros amigos y espectadores en tiempo real, se sigue hablando y mucho. No dijo tampoco, hablaba anoche con Carlos Cuesta, con Diego Sánchez de la Cruz, con Daniel Lacalle, no dijo nada que tampoco supusiéramos o esperáramos, pero bueno, es el gobernador del Banco de España. Es el gobernador del Banco de España y probablemente de los mejores que hemos tenido en los últimos años. Es decir, a mí me parece que Hernández de Cos es el bastión de la independencia libre y económica ante la, digamos, avalancha de mentiras y de propuestas absolutamente irresponsables por parte del gobierno, ¿no? Es decir, menos mal que tenemos un Banco de España independiente y que de momento parece que va a seguir siéndolo y que pone encima de la mesa la realidad de la situación. Es decir, Hernández de Cos no está criticando de ninguna manera digamos, la situación actual, sino más bien todo lo contrario, está poniendo negro sobre blanco lo que está pasando en la economía española y las preocupaciones que el propio Banco de España, obviamente como supervisor de los bancos a nivel nacional, pues tiene que estar vigilando. Otra cosa es que, bueno, pues el gobierno se lo tome como una afrenta personal y que vaya directamente contra una presentación de presupuestos que yo creo que son absolutamente irresponsables, con bases absolutamente de poco fundamento, con muchas imperfecciones, con un montón de dudas e incertidumbres en cuanto a la potencial recaudación a futuro de esos presupuestos. Y la propia IREF hoy sacaba un comunicado y una pequeña reseña hablando precisamente de la preocupación que tenía la IREF a la hora de dar su visto bueno a estos presupuestos porque no están precisamente bien fundamentados y lo que ponen encima de la mesa es una situación absolutamente irreal de lo que va a venir en la economía en los próximos meses. Así que olé por mi parte al Banco de España y que sigamos teniendo esas voces independientes que permiten decirle a los ciudadanos, oiga, la realidad del país es esta y no la que les están contando. El
el número que pone encima de la mesa pues es realmente la realidad. Es decir, cuando él dice que el gasto público se va a haber aumentado prácticamente 22.000 millones este año, el año que viene, mejor dicho, precisamente por el incremento de las pensiones y el sueldo de los funcionarios públicos, pues es evidente que es una realidad. Es decir, por más que lo queramos negar por parte del gobierno. Y además es una realidad de que probablemente se convierte en gasto estructural. Y el problema que tiene este presupuesto es que está convirtiendo en gastos estructurales un montón de dádivas, pagas, pensiones y subidas de sueldo que evidentemente no van a poder soportarse con los ingresos, porque los ingresos ahora están viviendo una etapa, digamos, de fiesta y de bonanza por el tema de la inflación, pero llegará un momento en que esos ingresos, por la propia desaceleración económica, tanto de IRPF como de sociedades como de IVA, pues acaben disminuyendo y no se cumpla precisamente esa previsión. Con lo cual el ajuste lo tendrá que hacer de aquí a, bueno, pongamos un par de ejercicios, Alberto Núñez Feijóo y quien sea, su ministro de Economía, don Juan Bravo o quien sea, y entonces vendrá la izquierda, es decir, los irresponsables que nos han metido en este incendio, a decir que, como siempre, la derecha ya está con las tijeras de podar y ya está con los recortes. Esta película ya la hemos visto, Álvaro. Esta película ya es conocida, es decir, a mí hablábamos hace un momento del Reino Unido, para que veas la diferencia en cómo se reacciona en unos sitios y en otros, la propia primer ministra, que se ha prácticamente nombrada hace un mes y poco, tiene que sustituir a su ministro de Economía, precisamente, para poner tranquilidad en los mercados y mandar un mensaje de tranquilidad a los mercados. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí tenemos una ministra de Economía que lleva sin acertar una estimación y una predicción desde que está en el cargo. Y ya por no hablar de la ministra de Hacienda. Entonces, claro, evidentemente las políticas de unos países y otros son completamente distintas. Dicho eso, ya lo hemos visto en el pasado, el que venga, no sé si será Núñez Feijóo, parece que sí, va a tener que hacer lo mismo que en su momento tuvo que hacer Rajoy, es decir, una serie de ajustes, tendrá que enfrentarse a una situación absolutamente presupuestaria y caótica y sobre todo va a tener que enfrentarse a la presión de los mercados, o sea, no solamente la presión política interna y probablemente social, sino que va a tener que enfrentarse a la situación de los mercados. En algún momento el Banco Central Europeo va a tener que dejar de seguir comprando deuda y refinanciando las famosas subastas de litros y eso va a provocar una situación en la cual España tendrá que salir a financiarse al mercado y tendrá que salir a financiarse a unos tipos de interés muy superiores a los que estamos viendo actualmente. Esa va a ser la pelea real del que dirija España en ese momento, porque la financiación del país va a depender muy mucho de que seamos capaces de convencer a la inversión extranjera de invertir en España y en nuestros bonos soberanos. Valóreme, don Álvaro, para terminar, antes de despedirte, el informe de FEDEA sobre pensiones. Recuerdo el trazo grueso para nuestros espectadores, por si no lo han visto aún en la prensa o no lo recuerdan. FEDEA lo que viene a proponer es, el gobierno, recuerden, que había establecido un 8,5 con carácter general para todas las pensiones, las mínimas, las máximas y las medio pensionistas, y FEDEA lo que hace es, para intentar equilibrar un cierto concepto de justicia, detesto el término de justicia social, un cierto término de equidad o de justicia, pues proponía las pensiones máximas, que rondan en torno a los 3.000 euros, como todo el mundo sabe, 3.000 mensuales, no subirlas más de un 2,5% y las mínimas, bueno, pues un 8,5%. A partir de ahí, con una gradación que no vamos a entrar en detalles, si alguien tiene interés, pues puede consultar la prensa económica o incluso generalista de hoy. ¿A ti qué te parece la idea de FEDEA? Porque he escuchado un poco de todo. La idea de FEDEA, tengo que decirte que es una copia muy parecida a lo que ha aprobado Portugal. O sea, Portugal lo que ha hecho precisamente es eso, es segmentar por nivel de pensión, aquellas que están en las pensiones mínimas, subirles un 4 y pico por ciento, a las medias subirles un poquito menos y a las máximas subirles mucho menos. Es decir, total que la revalorización de las pensiones en Portugal es de 3% de media. Es un país, obviamente, con unas circunstancias económicas diferentes a España, con un déficit del 0,9%, no del 4%, y con una deuda pública del 111 y no del 120 que tenemos en España, con lo cual se pueden permitir tener ese margen, y lo hacen muy bien además, porque lo que hacen es dejarse margen para que en el caso de que la situación económica empeore, puedan tener esa cintura para poder reaccionar. En el caso de FEDEA, yo creo que FEDEA merece la pena que nuestros espectadores entren en su página y se lean el informe. Son 4
son 4 páginas, en las cuales además hace una tabla clarísima de cuál sería la propuesta que hace FEDEA y cuál sería el impacto de ahorro en ese gasto en pensiones, que como ya hemos comentado, Banco de España lo sitúa claramente en casi 15.000 millones de euros y FEDEA lo sitúa en 14.700. Es decir, FEDEA lo que viene a decir es: vamos a meter en el pacto de rentas a las pensiones máximas, es decir, que suban al 2,5% junto con el sueldo de los funcionarios, y vamos a permitir que las pensiones más bajas, aquellas por debajo de 800 euros, suban un 11%. A las que están en medio, hacer un ajuste gradual desde ese 11 al 2,5 para que poco a poco vayan, digamos, recuperando ese poder adquisitivo. Me parece totalmente razonable y además el planteamiento que hace FEDEA me parece estupendo. Habla de 2 problemas clarísimos. Uno, el problema estructural que tenemos en el sistema de sostenibilidad de las pensiones, que ese es un tema a discutir más a largo plazo, y otro, un problema coyuntural, que es la situación excepcional en la que nos encontramos ahora. Lo que no tiene sentido es que, primero, no tiene sentido que se aprobase el mecanismo de actualización en 2021 de las pensiones directamente ligadas a la inflación, sin tener en cuenta una vía de escape, una flexibilidad del sistema en situaciones excepcionales como la actual. Claro, en aquel momento nadie preveía que nos podíamos encontrar una inflación de doble dígito y evidentemente una revalorización de las pensiones del 8,5, con lo cual el coste adicional que podía suponer pues no estaba contemplado en ese decreto. ¿Qué hay que hacer? Modificar ese decreto para que tenga válvulas de escape en situaciones excepcionales. A partir de aquí, yo creo que además una cosa que dice FEDEA es de libro. Tiene que ser simétrico. O sea, no me vale que cuando sube la inflación se revaloricen las pensiones y cuando hay inflaciones negativas se sigan manteniendo. Si lo queremos hacer, vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo simétrico. Que cuando tengan que ganar poder adquisitivo lo tengan que ganar y cuando tengan que perder lo tengan que perder. Pero claro, es decir, yo comprendo que esto a un gobierno como el nuestro, que está en pleno vorágine electoral y que lo que está haciendo es comprar votos con un presupuesto absolutamente expansivo en una situación de recesión, pues evidentemente le chirría por todas las esquinas. Pero yo creo que el ciudadano medio de a pie ya lo sufre en sus carnes todos los meses. Está claro. Álvaro Climent, muchísimas gracias como siempre por tus análisis, por pues contribuir a arrojar un poco luz sobre los procelosos a veces datos económicos y no a darnos ni optimismo ni pesimismo, simplemente arrojar una visión realista sobre la realidad, la que tenemos y la que nos espera. Cuídate mucho, Álvaro, hasta la próxima, te envío un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Continuamos en la retaguardia de este martes 18 de octubre y saludamos ya a nuestra buena amiga, que hacía ya varias semanas que no teníamos oportunidad de charlar. Manuela Cañadas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues te he echado de menos. Muy bien. Y hablando contigo mejor todavía, claro. Esto ya lo sabes. Oye, Manuela, yo el 28 de octubre de 1982... tenía 12 años. Tú debías tener 5 o 6 aproximadamente. Yo recuerdo perfectamente dónde estaba. Yo tenía 15. El 28 de octubre. Voy demasiado. Yo 15. Si tú 12, yo 15. Tú tenías que... Si no lo dices tú, no se entera nadie, mujer. Claro. He dicho yo 5. Digo, para que nuestros espectadores más jóvenes no se pierdan, el 28 de octubre hará 40 años de aquel 28 de octubre de 1982, en el que se produjo el triunfo histórico de San Felipe González y de Alfonso Guerra, del Partido Socialista Obrero Español, que obtuvo 11 millones de votos y 202 escaños. ¿Qué han organizado en Ferraz? Bueno, pues una exposición, no cutre, bueno, bastante humilde, probablemente porque no han querido hacer grandes alaracas también con la que está cayendo, con fotos, con imágenes de aquellos momentos, etcétera, etcétera. Y ayer lo inauguraron con la presencia, bueno, pues de los 3... presidente del gobierno y expresidentes, que por protocolo del Estado, como sabéis, son presidentes también. Ahí estaba Sánchez, estaba Zapatero y estaba San Felipe González. También estaba Joaquín Almunia, secretario general, que lo fue del Partido Socialista Obrero Español, que contribuyó a empezar a hundirle un poquito, luego le enchufaron de comisario a Bruselas. Estaba Cristina Narbona, que es la actual presidenta, prácticamente honorífica, del Partido Socialista, la señora esposa de don Josep Borrell, y estaba Cuchicuchi Montero, que es la número 2 del Partido Socialista y a la sazón también ministra de Hacienda. Manuela, antes, cuando preparábamos esta conversación tú y yo, nos reíamos porque han cambiado aquello de los 100 años de honradez, que de cachondeo el Partido Comunista de España decía en la transición, 100 años de honradez y 40 de vacaciones. Esto ya lo han retirado. Y ahora el eslogan es 40 años de democracia, que hay que tenerla de cemento armado también, comentábamos antes. Totalmente.
Yo, fíjate que con 15 años lo único que recuerdo es que llegaron todos vestidos con trajes de pana, haciéndose los obreros y los pobres, y se han olvidado totalmente de los orígenes, tanto del socialismo como de los suyos. Los descamisados, Porque, decía Guerra. sí, sí, no, y lo que tú dices, por lo menos han tenido la vergüenza de quitarlo de 100 años de honradez, porque con la que tienen detrás, pues madre mía, ya es para que lo reconozcan. Ahora, lo de 40 años de democracia no lo tengo yo tan claro, porque creo que jamás en la vida hemos vivido una dictadura tan brutal como la que estamos viviendo ahora, que es el caudillo Sánchez y sus secuaces, que hacen lo que les da la gana, no asumen ninguna responsabilidad, no hay ningún medio que les replique de los subvencionados, los otros prácticamente son silenciados y no tienen voz, hacen barbaridades con el récord de decretos leyes que hay en la historia precisamente de toda la democracia, se ponen medallas que no les corresponden porque según ellos podemos dar gracias todos a que existimos. Solo les ha faltado decir que gracias a un socialista hemos nacido todos. O sea, yo estoy alucinando. Y aquí no pasa nada, pero de esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla, la frase que dice este hombre, la verdad es lo que los ciudadanos creen que es verdad. O sea, en pocas palabras dice, nosotros llevamos mintiendo más de 100 años y 40 años supuestamente dentro de la democracia y aquí el ciudadano nos cree todo lo que decimos. Y es que es verdad. Es como una secta lo del PSOE. Yo ya sabes que he pasado de ser socialista a ser de Vox y realmente no te sé decir muy bien por qué fui socialista, porque ahora mismo yo me lo recrimino a mí misma, porque realmente la doble vara de medir, el doble discurso, la corrupción, o sea, a mí lo que me hizo irme realmente de ser del PSOE fue la corrupción brutal que nadie reconoce. O sea, ningún socialista que yo conozco reconoce que los seres de Andalucía y todas estas corruptelas que tienen cientos han existido. Tampoco reconocen que es el origen de la decadencia de España, porque recuerda que Zapatero salió tras 192 muertos que no han sido que no ha habido una investigación realmente seria y que sigue siendo un misterio este atentado. O sea, creo que si no es por un atentado los socialistas no gobiernan más, porque sabes que cada vez que gobiernan se quiebra nuestro país. Entonces, que sea víctima según si es de izquierdas y si no, pues se lo merece. O sea, estos discursos dobles, esta doble vara de medir de que criticamos la corrupción de Gürtel del PP, pero la nuestra la callamos y la justificamos, esto es lo que a mí no me hace en las neuronas un clic. Claro, porque y creo que sigo sin entender porque hay gente todavía que tras todas las pruebas que tenemos sigue votando socialismo. Bueno, pues porque la política, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, Manuela, se ha convertido en un asunto de hooligans, ¿no? Aquí, igual que los hay en todos los partidos, ¿eh? No es privativo solo del PSOE y no es privativo solo de la izquierda, pero uno se pone ya la camiseta de su equipo. Voy a poner un ejemplo, del Barça o del Real Madrid o del Atlético de Madrid, me da igual, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya cualquier tropezón de su equipo, cualquier crítica furibunda a su equipo, sea con razón o no, lo que le hace es reafirmarse en su fe y cimentar todavía más esa fidelidad prácticamente, bueno, no solamente emocional, sino primitiva que se tiene con unas siglas o con unos colores o con, como lo quieran ustedes llamar. Defino la INA que tienen ustedes en sus imágenes, San Felipe González, que a mí siempre me gusta hacer, en fin, que ahora buena parte del paisanaje, incluso de derechas, pues bebe los vientos, o parece que esto queda muy, muy bien, ¿no? Hablar del sentido del Estado, claro, a la luz del tipo que tiene a su izquierda. Fíjate en la cara de Zapatero. La cara de Zapatero es que es fenomenal. Es que esta foto, yo la estuve analizando en otro medio de comunicación. Bueno, no quiero consumir aquí muchos minutos con ella, ¿no? La cara de Zapatero. La cara de Sánchez también. Fíjate en la cara de Sánchez, que está el tipo encantado de haberse conocido. No se la...
pues porque no se llega, porque es 1,93 de fatuidad, de tontería y de narcisismo. Total, Pedrito, que te quedan 14 meses, ¿no? Y Felipe, que está ya muy mayor, que habló incluso más de lo que habla últimamente, firma. Aparte de ser el que nos mete en 1986 en la OTAN y el que firma el tratado de anexión a la entonces Comunidad Europea, después Unión Europea, por cierto, los agricultores todavía se acuerdan de que a partir de ese momento empezó el llanto y el crujir de dientes para ellos con esa maldita política agraria común. Este es el que en el 85 incendió Sagunto y Reynosa. Este es al que, bueno, pues el juez Garzón no se atrevió a responsabilizar, pero lo dio a entender como la X de una banda criminal y asesina. Podemos valorar el concepto, la Baader-Meinhof también en Alemania, Margaret Thatcher, etcétera, etcétera, pero asesinó a 27 españoles, que la mitad y parte de la otra mitad ni eran de ETA ni tenían nada que ver con ETA, aparte de robar lo que no está en los escritos, miles de millones, digo miles de millones, de los fondos reservados, un asunto, y el secuestro del ciudadano francés Segundo Marey, un anciano que no tenía nada que ver con ETA, que dio con sus huesos en la cárcel de un ministro del Interior, que era Barrio Nuevo, y un secretario de Estado que era Rafael Vera, el ministro de la corrupción del BOE de Carmen Salanueva, de Luis Roldán, del dinero de los huérfanos de la Guardia Civil, de Filesa, de Malesa, de Time Sport. Esta es la herencia del socialismo. Pero que todos son multimillonarios viviendo en paraísos fiscales y con dobles nacionalidades, que nadie los ha investigado, porque recordar que este señor tenía en su gobierno, al que fue incluso ministro, que era Bono, que pagaba con billetes de 500 caballos, que sus hijas, siendo menores de edad, tenían áticos de 1 millón y 2 millones de euros de lujo en Madrid. O sea, a esta gentuza que luego pide que haya transparencia y resulta que jamás en la vida han demostrado transparencia. Luego, que tiene una torta con toda la mano abierta, Zapatero, yo es que le veo la cara y te juro que solo me dan ganas de hacerle así, anda, tira para adelante. Este tío que está con dictadores criminales, es un cómplice de criminales, que es millonario también y que vive asesorando ¿a quién? A caudillos que oprimen al pueblo, que lo tienen muerto de hambre, que supuestamente tiene minas en las que trabajan menores. Son tan falsos. Con este doble discurso de obrero, español. Mira, yo, la otra que habla así, que parece ser, o sea, se burla de los propios andaluces, pero ¿qué andaluz habla como esta mamarracha? Que parece una cazallera. Así. O sea, no, por favor, yo conozco andaluces que son caballeros, señores, y ellas elegantísimas y no tienen esta chabacanería hablando. No sé, sinceramente, la decepción profunda con esta gente, de que según quién es el agresor, la mujer es víctima o no víctima, según quién es el corrupto, entonces nos ponemos de perfil o de espaldas. Yo todos estos dobles discursos y doble moral, luego son más falsos que Judas. Yo me acuerdo aquí que todos los de aquí son de Baleares, eran republicanos. Oye, pero se daban hostias para correr cuando el rey fue investido y no sabían ni cómo justificarlo. Yo decía, pero vamos a ver, o sea, son falsos, son envidiosos. Ellos querrían ser el rey, ellos querrían ser el presidente de una república, ellos querrían ser los millonarios. Bueno, basta que veas cómo vestían y cómo visten, o sea, con su dinero y con el tuyo. Estos son los memes que ponen por internet. ¿Sabes lo que se decía en aquella época, ya cuando llevaban 3, 4, 5 años en el poder? Que los socialistas, los altos cargos socialistas, yo era un niño y tú también, pero bueno, todos tenemos antecedentes familiares, gentes que eran mayores que nosotros y bueno, pues en Madrid al final conocías a gente del PSOE de infantería, igual que conocías a gente que venían de la antigua, bueno, entonces era Alianza Popular, después fue el Partido Popular, altos cargos. Se decía que los socialistas se caracterizaban por cambiar de las 3 Cs, de casa, de coche y de compañera. ¿Por qué? Bueno, pues como tú dices, pasaron de la pana al traje de Hugo Boss, al traje de Loewe, el coche no te quiero ni contar, y compañera, pues como la canción de Aute, cambiaban a la suya o por 2 de 15 o por una fastuosa. Hay una canción de Joaquín Sabina que os recuerdo a todos, no voy a reproducir la letra, que era aquella de desde el día que le divorció de la utopía, un cheque que le había firmado un diputado, ¿no? Esto para el caso de ellas exactamente igual. Y efectivamente, como bien dice Manuela Cañadas, sigue habiendo gente que sigue comulgando y comprando esa
esa mercancía averiada. Oye, me tiraría un rato hablando contigo pues de toda aquella época que es apasionante, ¿no? Nuestros espectadores de menos de 40 años pues lo recordarán, como mucho habrán leído algún libro o habrán oído comentarios en casa, pero vamos a avanzar un poco en el debate. Simplemente, Manuela, un minuto, porque antes me contabas alguna cosa muy interesante. Yo ya ayer hablé largo y tendido de la operación mediática que se ha abierto, la cacería mediática que se ha abierto contra Vox, una formación con la que yo he sido crítico cuando he tenido que serlo. Ahora bien, reconozco las cosas como son, insisto que se ha abierto una cacería mediática y que nada en política, ni en la vida, ni en los medios de comunicación es casual y todo es causal. No solamente a nivel general, con el programa de La Sexta del pasado domingo por la noche de Gonzo Salvados, sino también eso se ha vivido a nivel autonómico. Tú conoces en Baleares cómo han sido las cosas, ¿no? Ahí también ha habido tensiones, pero las hay en las federaciones de todos los partidos. ¿Dónde está la novedad? A ver si un día La Sexta habla de Bildu, habla de ETA, habla de Podemos, claro, habla de Irán, habla de Venezuela y habla de todas esas cosas. habla de todos, menos de los que sabe que cuando entren todos estos... ayer vi a Santiago Abascal en el programa de Ana Rosa Quintana, que le damos todos la bienvenida después de esta grave enfermedad que ha pasado. Y la verdad es que a mí también me sorprendió mucho. O sea, yo casi prefiero prefiero entrevistadores como tú, que sois muy claros y muy críticos a veces, pero que luego sabéis reconocer. O sea, yo vi una entrevista como que siempre demonizando a Abascal o siempre demonizando a Vox, como si fueran todavía bichos raros. O sea, estas personas no se han molestado en escuchar los discursos en directo, sin cortes, sin manipulaciones y sin nada. Evidentemente, es un partido que ha crecido muchísimo. Y es un partido que tiene gente, y ha tenido gente, pues que cuando no ha logrado sus objetivos personales... O sea, porque tú sabes que aquí, dentro de Vox, como supongo que en otros partidos, pero yo te hablo de Vox, que es el que conozco ahora, hay muchísimos voluntarios, te diría a nivel nacional, somos miles, que no cobramos un duro, que lo hacemos todo por el proyecto en el que creemos que será el futuro de nuestros hijos y nietos en mi caso. Pero luego hay unos que vienen a colocarse, pues tipo el Marín, que ahora estoy aquí, ahora estoy allá, ahora que me coloquen donde sea, yo jamás iré al PP, pero si ahora el PP me coloca, pues yo voy al PP con los brazos abiertos. O sea, tipo ciudadanos que son como veletas. Pues estos vienen a buscar un cargo. Cuando te das cuenta dentro del partido que esta gente no está ni por vocación, ni por ayudar, ni por hacer bien las cosas, sino por pisar al de al lado y tal, pues se detecta, y lo que suele pasar es que si no se van ellos se les echa. Entonces, claro, luego coge, en este caso La Sexta y en el caso de Baleares, pues forman durante 3 años un jaleo. En el caso de Baleares ha habido 2 sentencias que se han desestimado. O sea, una la retiró porque no se sostenía y la otra se ha desestimado, sin derecho incluso porque es que no se sostenía, a poner un recurso ni nada. Te quiero decir, 3 años aguantando, en el caso de Jorge Campos, difamaciones, mentiras, acoso a su mujer, a sus hijos que son adolescentes, brutal, y cuando se desestima la demanda prácticamente no hay eco. O sea, esto en este país que se supone que es un país democrático no se debería permitir, pero da igual que sea Jorge Campos, Vox Baleares, que sea Vox España, que sea PP, que sea PSOE, a mí me da igual. O sea, aquí los únicos, hay un caso en Andalucía, no recuerdo el nombre ni el caso, te voy a ser sincera, de un señor de Vox que tras 2 años se ha demostrado judicialmente que era una denuncia falsa. Entonces tú dices, bueno, ¿esto cómo se puede permitir en un país realmente democrático? ¿Y cómo se puede permitir con un partido siempre? O sea, parece que al PP le va bien todo cuando es contra Vox. Cuando es contra ellos, no. Parece que todo vale cuando es contra Vox. Pero porque tú sabes que para tener sanidad, educación y pensiones, lo que propone Vox es acabar con las financiaciones tanto a políticos, partidos políticos, como sindicatos, patronales, televisiones autonómicas, televisiones, o sea, que cada uno con su publicidad, como hacemos todos los empresarios. O a ti no te cuesta tener audiencia, Eurico. A mí, o sea, tú trabajas desde muchísimo. primera hora de la mañana, no viene nadie a subvencionarte tu trabajo y si te va mal te rescatan. Entonces, claro, el discurso de Vox desmantela
todo lo que el bipartidismo ha venido sosteniendo durante los 40 supuestos años de democracia, por no llamarle 40 años de saqueo a todos los españoles. El aparato este de mafia clientelar multimillonaria se ha convertido tan grande y tan gigante que ya no se sostiene. Entonces, da igual que se llame Vox, o sea, da igual el que venga con este mismo discurso va a ser defenestrado totalmente. Entonces, a mí me da rabia, pero también en el fondo estoy tranquila, porque pienso que el tiempo pone a todos en su sitio y todas las cosas en su lugar. Entonces, no queda otra que esperar. Tú fíjate lo que ha crecido, tú has estado en los comienzos, siempre me lo has contado, de Vox, lo que ha crecido, lo que sigue creciendo, paso a paso, poco a poco, y oye, que los españoles se vayan dando cuenta de lo que tienen y que decidan no votar corruptos como decidí yo hace 5 o 6 años, o decidan ser cómplices de toda esta gentuza que saquea el futuro de sus hijos y nietos. Manuela, que te veo en forma, que eres una fuerza de la naturaleza y hay que cuidarte para que no te marchites. Te envío un abrazo, cuídate mucho. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo, Manuela Cañadas. Y saludamos ya, antes de terminar esta segunda retaguardia de la semana, esta retaguardia del martes 18 de octubre de 2022, a nuestro buen amigo y director del catalán.es, Sergio Fidalgo. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo se me escucha? Se te escucha y se te ve extraordinariamente bien. Oye, Sergio, ¿dónde estabas el 28 de octubre de 1982? Ostras. Ahí te he pillado, amigo. Oye, te propongo un ejercicio. Vamos a escuchar, estaba ya comentando con Manuela Cañadas hace unos minutos, pues algunas cositas de la historia reciente, del último medio siglo, del partido mal llamado socialista, peor llamado obrero y pésimamente llamado español. Contigo también voy a empezar comentando algún aspecto, pero antes, Omar, ponme por lo menos los primeros segundos de una de las declaraciones que hemos seleccionado de ayer de San Felipe González, y luego las comentamos. Ahora al gobierno presente le ha tocado vivir una época extraordinariamente difícil, porque aquí lo único previsible para los próximos meses es lo imprevisible. O sea, la única certeza es que no hay certezas que se puedan afirmar. Por tanto, hay que ir sorteando un camino, y un camino complejo, acelerado por la guerra de Putin y las consecuencias que está teniendo, por este proceso que pretende ser de desglobalización, pero que no lo será nunca en esos términos, porque la interdependencia continuará. Por tanto, estamos en el momento, uno de los momentos más complejos. Hemos vivido momentos con muchas dificultades, no solo en los últimos 40 años. Hay que pensar en qué pasaba con los gobiernos de Adolfo Suárez. Oye, Sergi, está mayor el compañero González Márquez, porque ayer invirtió, no parecía un discurso de los de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución, 45 grados a la sombra, 6 horas que había que aguantarlas allí aplaudiendo a Amado Líder, pero ayer se tiró un buen rato. Total, pues a mí me recordó a un tipo, a un firma que tenían ahí, que se llamaba Cipriano Ciscar. Yo empezaba a velar mis primeras armas periodísticas yendo a las ruedas de prensa de Cipriano Ciscar, y siempre era igual, el balón es redondo, son 90 minutos divididos en 2 tiempos de 45 y juegan 22 tíos, 11 contra 11. Bueno, la única certidumbre es que todos son incertidumbres, decía Felipe González, afirmación tan genérica con la que es imposible estar en desacuerdo. De todas formas, este es el mismo Felipe González que hace 2 años le pegaba al figura hasta en el cielo de la boca. ¿Le han hecho la lobotomía o le han cogido los de la Venta y Trinca y le han dicho, oye, mira, ven acá, abuelo, que te vamos a explicar cómo va esto para los años que te quedan de vida? Bueno, básicamente el PSOE es un partido que tiene una cultura de partido pero que muy fuerte, y por lo tanto una cosa es que discrepe y otra cosa es que Felipe Rompa lo tiene muy claro. Y por supuesto le habrán si acaso de estos de repente de personas críticas que acaban viendo la luz no son raros en el PSOE, no me sorprende. A mí lo que me ha gustado sobre todo es el sin corbatismo, cómo se han puesto todos de acuerdo para no llevar corbata, mientras gastan todo lo que no hay en energía, en dinero público y tal, pero sí, ni Felipe, ni Zapatero, ni Pedrito, todos sin corbata. Todos. Ante todo propaganda, y eso en el PSOE siempre sigue siendo igual que antes. O sea, fíjate tú, es que ni uno, Ni uno. La propaganda la llevan a rajatabla.
las caras. ¿Hay algún plano corto por ahí? Antes nos reíamos, Manuela Cañadas y yo. Hay un plano corto ahí donde se ve, bueno, la cara de suficiencia del figura de Pedro Sánchez. De verdad es digna de mejor causa. Zapatero tenía más cara de Zapatero que nunca, ¿no? Con esa ceja ahí que enarca el personaje, con esa expresión indefinible, de no sé muy bien de qué. Cristina Narbona, la señora Josep Borrell, Cuchicuchi Montero, que es la número 2 del PSOE, aunque haya gente a la que le resulte increíble, la cara de Zapatero, fíjate, Sergi, la cara de Zapatero es fenomenal. Mira, mira cómo le mira. Y bueno, Pedro Sánchez, encantado. Oye, me contaba anoche una buena amiga, analista política también de hace muchos años, que así como Felipe, claro, ha cambiado y como tú dices, ese es el punto. El PSOE tiene una cultura de partido brutal. Probablemente sea la formación política que más cultura de partido tiene, porque con todas las crisis que ha sufrido el PSOE, igual que las que ha sufrido la derecha española históricamente el último medio siglo, pero claro, Felipe González, es decir, cualquier socialista, como muchos se van a abstener, pero nunca van a dejar de votar y de ser fieles al Partido Socialista. De todas formas, aunque haya modulado mucho su discurso San Felipe González con respecto al figura, la relación que siguen teniendo, me dicen, ahora hablando ya en serio, sigue siendo perfectamente descriptible. Sin embargo, con Zapatero se lleva a partir un piñón, el figura. Tanto es así que se hacen una comidita los dos, que nadie me entienda mal, comen, quiero decir, los dos una vez al mes, y Sánchez le consulta muchas cosas. Me imagino que Zapatero le contará cómo van las cosas por Venezuela y sus conversaciones con Nicolás Maduro. Bueno, de hecho, buena parte del equipo de Moncloa, de los fontaneros de Moncloa, son de la época de Zapatero. Zapatero realmente se ha convertido en una persona muy influyente dentro del socialismo español. De hecho, yo creo que ahora mismo Zapatero tiene mucho más peso que el que puede tener Felipe González, teniendo en cuenta que Felipe González fue un presidente realmente que marcó una etapa en la historia de España, y Zapatero fue una persona más que olvidable que salió como salió. Pero bueno, la política radical, la política de memoria histórica, la política de enfrentamiento con el Partido Popular a cuchillo de Pedro Sánchez ya se hizo en la época de Zapatero. Recordemos que el famoso cinturón sanitario se creó en la época de Zapatero, con lo cual no deja de ser Pedro Sánchez un discípulo muy aventajado de Zapatero. Es normal que le tenga cierto respeto, y si encima Zapatero nunca ha criticado a Pedro Sánchez, lo cual a eso le pone, no hay nada más que le ponga a Sánchez que la pleitesía absoluta, y encima diga todo su aparato, toda su gente se ha puesto a plena disposición de Sánchez, automáticamente lo que tenemos es pues una conjunción astral. ¿Os acordáis de aquella conjunción que decía Leire Pajín de los dos líderes cósmicos? Pues los dos líderes cósmicos del PSOE se han juntado para en su proyecto de vender España a los partidos periféricos para hacer una especie de república federal. Muy grande. Oye, hace ya unas horas que lleva rulando como asunto destacado en la actualidad la última proyección de otro figura, de José Félix Tezanos, acerca de Pedro Sánchez. Yo creo que en el próximo barómetro del CIS Tezanos le va a dar la mayoría absoluta a Pedro Sánchez. Recuérdame, gracias Omar, el cartel. Bueno, el PSOE, Sergi, te informo, aunque te supongo enterado, que según Tezanos ahora mismo estaría en el 32,7% de los sufragios. Alberto Núñez Feijóo 4 puntos detrás, 28,7. Bueno, Tezanos sigue viendo a hundidas Podemos, lo de hundidas lo digo yo, en un 12,7. El tío lo hizo en la servilleta de un bar, en un ratito por la tarde, mientras degustaba una cerveza sin alcohol, supongo, y entonces todo lo fue, el 0,7 se lo calzó a todos, ¿no? Y a Vox, bueno, pues le da, no hundido, pero bueno, cayendo en barrena un 8,8. Valoración de líderes. Yolanda es la más valorada, Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Íñigo Errejón, el presunto pateador de ancianos con cáncer, Inés Arrimadas y Santiago Abascal, por supuesto, a la cola, según Tezanos, lo de por supuesto es irónico, con un 2,65. Y los españoles pagando, mira qué vergüenza les tiene que dar a los funcionarios del CIS, como a los del Instituto Nacional de Estadística, en otras cosas, que son profesionales, que llevan allí en algunos casos 25 y 30 años, tener a este impresentable dirigiendo esa maquinaria. Bueno, Michavila, ya has leído, se ha reído de él en todos los idiomas y le ha puesto de chupa de domine. Luego el tío cuando acierta saca pecho, el tal Tezanos, y cuando se equivoca dice, coño, es que no soy adivino. Es que además tienen un cinismo de 3 pares de narices, Sergio. Bueno, es que el CIS se ha convertido en una especie de agencia de publicidad del gobierno.
ha llegado a un nivel de descrédito impresionante y por lo tanto nadie se lo cree. De hecho, podría ya directamente darle, en vez de dar el 4, pico que le da a Sánchez, le podía poner un 9,7 y darle directamente 195 diputados, Claro, y sería igual de basuriento. Es que ya el problema que ha hecho Pedro Sánchez es que buena parte de las instituciones que aquí toca las destroza y las convierte digamos, en herramientas carentes de sentido. El CIS pudo ser útil, Televisión Española pudo ser útil para los gobiernos, ahora Televisión Española no es útil porque cada vez la ve menos gente, el CIS cada vez es menos útil porque se la cree menos gente. Este tipo de cosas, cuando se manipula, se hace con cierto cuidado. ¿Para qué? Para que se mantenga un poco la ficción de que es real lo que están haciendo y, por lo tanto, sea eficaz. Si tú tienes un CIS que tiene cierto prestigio, puedes colar goles. Si tienes un CIS que no se lo cree nadie, ya puedes inventar las encuestas que va a dar igual. En España lo mismo. Si tienes una televisión que parece o tiene cierta sensación de solvencia, pues luego puedes colar en los telediarios tus mensajes. Si nadie se la cree porque parece un chiste a favor del gobierno, automáticamente lo que ocurre es que no sirve para nada. Pero Sánchez le da igual. Está en una deriva, intentar sobrevivir como sea, y por lo tanto no le importa cargarse el prestigio de cualquier cosa. Lo estamos viendo con el Consejo General de Poder Judicial, lo estamos viendo con Televisión Española, lo estamos viendo con el CIS, lo estamos viendo con la Fiscalía, lo estamos viendo con el Tribunal de Cuentas. Es que lo estamos viendo con todo. Por lo tanto, no es de extrañar. Mira, ahí aparece en unas imágenes de archivo José Félix Tezanos con el fallecido, bueno, tristemente desaparecido, Pedro Arriola, sociólogo y experto en demoscopia, que sabía bastante más de demoscopia, por cierto, con sus luces y sus sombras. Arriola que José Félix Tezanos. Oye, ha reaparecido Albert Rivera, bueno, ha reaparecido, digamos, en olor de multitud, que no en loor, que diría un exministro socialista poco cultivado y poco leído como muchos de ellos. Yo, Albert Rivera, la última vez que le vi, coincidimos en una fiesta de amigos comunes, una fiesta que organizaba Daniel Lacalle para presentar su último libro, y estaba allí Albert Rivera con muchísima gente. Estaba con Marcos de Quinto, con Carlos Cuesta, con un servidor de ustedes y María Blanco, con un montón de gente, ¿no? Pero ayer por la tarde, lunes, para quien nos vea pues en cualquier momento, presentó o copresentó el último libro de un buen amigo de esta casa, de José Manuel García Margallo. Oigo también en las últimas horas, en los últimos días, pero en las últimas horas sobre todo, que ya el Partido Popular está abiertamente ya, bueno, llevan más de un año en este asunto, y 2 tal vez, ¿no? Pero abiertamente ya trabajando para que desaparezca la marca Ciudadanos. Lo siento porque sé que algún espectador todavía, alguno queda de Ciudadanos, lo digo con cariño, a veces me recrimina, hombre, no diga usted lo que queda de Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos, para que desaparezca como marca, se integren sus cuadros o sus figuras más conocidas en el Partido Popular. Pues no sé quién puede quedar por ahí. Begoña Villacís, a la que, por cierto, con respeto y cariño, el día que formalice, si eso llega a ocurrir, su fichaje por la candidatura de Almeida, le voy a recordar a Begoña, Villacís, todo lo que dijo de Sergio Brabezo y de Marta Marván, por ejemplo, cuando se pasaron a las filas de doña Isabel Díaz Ayuso, y lo despectiva que fue sobre todo con Sergio Brabezo, del cual dijo, ¿Sergio qué? ¿Ese quién es? Como si no le conociera de toda la vida. Bueno, el Partido Popular va a absorber a Ciudadanos. Ponme el pantallazo, Omar, por favor, si lo tienes por ahí, de Albert Rivera, que reapareció en la presentación de ese libro, en el que también, bueno, pues estaba el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Había, bueno, pues viejas caras, no tan viejas, tampoco ha pasado una glaciación de esta formación política, como Dolores de Cospedal y otros tantos. Tú, Rivera, que como se sabe además colaboró con Pablo Casado, y bueno, pues parece que ahora tiene también buena sintonía con quien será de aquí a 14-15 meses el próximo presidente del gobierno de España. ¿Tú ves a Rivera, no sé, le ves haciendo algún tipo, vamos a hacer política ficción, que nos mola a veces, de vez en cuando, algún tipo de, no sé, de colaboración con el Partido Popular que vaya más allá de un mero asesoramiento privado discreto? Yo creo que más pronto que tarde Rivera, que es un animal político, tiene que acabar en el Partido Popular. De hecho, acordaros que parte de su gente colaboró con la anterior dirección de Casado para el desmantelamiento de Ciudadanos, y ese trabajo, como tú bien indicas, se sigue produciendo. O sea,
de una manera más discreta, no es como la época de Casado, que ella directamente era básicamente, se hizo como mucho más evidente, pero se sigue produciendo y ahora de cara a las municipales se está intentando, por ejemplo en Cataluña está ocurriendo, intentar fichar el máximo de personas posibles para que los grupos municipales de Ciudadanos no lleguen a las municipales. Básicamente lo que se busca es que no lleguen a mayo, y si llegan a mayo, en todo caso, que ya sea el canto del cisne. Lo que sí no puede llegar Ciudadanos, según el Partido Popular, es a las generales. Claro, sabe muy mal, como tú bien dices, después de ver aquí, sobre todo en Cataluña, lo que llegó a ser Ciudadanos, que esto le esté pasando. Sus errores cometieron y por lo tanto los están pagando. Pero bueno, el Ciudadanos está intentando sobrevivir, al menos en Cataluña, y veremos lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que el Partido Popular está jugando, insisto, de una manera muy tranquila, pero muy decidida para que el Ciudadanos desaparezca lo antes posible, como tú bien dices, y se integren. Yo estoy de acuerdo que Villacís acabará seguramente también en el Partido Popular, y también estoy convencido que Inés Arrimadas no va a optar a la reelección para un barco que ya se ve que puede embarrancar. Antes de despedirte, Sergi, me gustaría preguntarte por la situación ya insostenible, invivible, valga el palabra, que se vive, valga la redundancia, en Barcelona, con una inseguridad que ya es insoportable y una Ada Colau que yo no sé si porque lo que le mola a esta buena señora es cuanto peor mejor y haber infectado y llenado Barcelona de delincuentes, de manteros, de inmigrantes ilegales, de inseguridad y de basura, o directamente es por ineptitud política. Básicamente, Ada Colau tiene que tirar para adelante porque su futuro político, recordemos que ella tiene pretensiones, no quiere quedarse como una alcaldesa fracasada y tiene más ínfulas de llegar más lejos, de que se está apuntando al proyecto de Yolanda Díaz, Sumar. De hecho, recordemos que el único apoyo fuerte que tiene Yolanda Díaz ahora mismo es los comunes de Ada Colau, porque Podemos no la puede ni ver. Y entonces está tan volcada en lo que es su futuro político que está dejando la ciudad como muy abandonada. De hecho, ayer mismo hubo un apuñalamiento a un viandante para robarle el reloj en el centro de Barcelona, insisto, para robarle el móvil, perdón, un apuñalamiento para robarte el móvil. Y y anteayer, pues hubo una pelea en el bar, una discusión a gritos, se acabó en un territorio, también en Barcelona. Claro, es que Ada Colau ha hecho gala de la desobediencia, de que la policía es nuestro enemigo, de que los jueces son nuestros enemigos. Cuando tú haces gala de no cumplir las leyes y que el orden y la seguridad no son valores que valgan la pena para un gobierno municipal, pues pasan estas cosas, que los chorizos se sienten impunes, la Guardia Urbana está inerme y está desmoralizada porque no tiene ningún tipo de apoyo político por parte de la alcaldesa, y al final tenemos una ciudad no solamente sucia, sino llena de delincuencia, inseguridad, apuñalamientos, violaciones y tiros y robos. Pero bueno, aún así, Colau tiene esperanzas de poder reeditar su mandato. Eso te iba a preguntar. ¿Qué perspectivas? No es la primera vez que te lo pregunto y que lo comentamos. ¿Perspectivas de que esta paisana abandone el sillón de la alcaldía de Barcelona? Puede seguir porque el mapa está muy fragmentado, faltan muchos meses. Y el problema que puede ocurrir es que nos podemos encontrar perfectamente que a lo mejor Ciudadanos no entre Valens, Partido Popular parece que va a entrar, pero también está en el borde del 5%, Vox igual, que de repente hay un desastre en el bando constitucionalista y que todos los concejales se queden en el otro bando. Y que al final Colau tiene la suerte que está en medio. Puede pactar con Esquerra, puede pactar con los socialistas, como tiene el pacto ahora, incluso podría pactar con Junts. Con lo cual, claro, como Colau tiene esta posibilidad de pactar con todo el mundo, no tiene vetos cruzados, pues podría ocurrir que no gane y pase como ahora, que no ganó porque ganó Esquerra, pero consiga mantenerse, lo cual sería un desastre para Barcelona. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, muchísimas gracias por tus análisis, cuídate y nos vemos la semana que viene. Te envío un abrazo. Venga. Un abrazo, Sergi. Gracias también a todos vosotros por habernos atendido un día más en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuidaos y hasta mañana, que será miércoles 19 de octubre. Volveremos.